Hola y gracias a todos por acompañarnos hoy. Es un honor tenerles aquí y para mí es un placer estar aquí yo mismo. Soy Brent Worth, soy el CTO de Substrate AI y me acompaña la doctora Mei Xi de Rensselaer Polytechnic Institute de Nueva York y hoy les vamos a hablar sobre nuestra arquitectura de agente integrado multitarea con comportamiento afectivo guiado. Y adelante, Mei. Sí, hola a todos. Bienvenidos. Es un honor estar aquí y poder presentar este trabajo. Como saben, en los últimos años, desde el 2013 más o menos, diría que el 2013 es el principio, pero el 2015 fue cuando realmente los algoritmos llegaron a hacerse populares y muchas cosas empezaron a surgir y las cosas se han ido publicando súper rápido. Creo que el evento más significativo principal fue en 2015, cuando alguien pudo jugar como jugador humano en AlphaGo. Para los que juegan al Go, es un evento muy significativo. Y antes de que ocurriese, poca gente, incluso los investigadores de inteligencia artificial, pudieron imaginar que esto llegase a ocurrir. Durante muchos años previos a este evento, muchos investigadores, no yo en concreto, pensaron que Go era un sistema muy complejo que representaba algo que sin duda necesitaba de una cognición humana. Y sin embargo, esto sirve como ejemplo para ilustrar la diferencia entre la inteligencia de la maquinaria y la del ser humano. Si escuchamos un podcast reciente de David Zuber, que trabaja dentro del proyecto AlphaGo, hizo una entrevista hace un tiempo en el que hablaba del proceso y fue muy emocionante cuando surgió esta noticia, y desde entonces todo se ha ido haciendo más emocionante. Cuando hace 2 años surgió AlphaZero y AlphaGo cuenta con un algoritmo que funcionó durante muchos años y cuando en 2017 surgió AlphaZero, este algoritmo se jugó primero con seres humanos la primera vez que hicieron una partida, con lo cual nunca habían jugado con personas. Se jugaba consigo mismo este sistema con un algoritmo y se medía a sí mismo. O sea que eran 2 agentes de inteligencia artificial compitiendo entre sí. Y AlphaZero ha tenido un rendimiento todavía más impresionante de AlphaGo porque pudo vencer a un jugador humano desde la primera partida. Y entonces el diseñador dijo, igual no necesitamos que AlphaZero esté aquí venciendo a más jugadores humanos, así que vamos a pasar a otros ámbitos. Por tanto, ambos eventos fueron bastante sorprendentes e impactantes y ambos ocurrieron en el ámbito general de la inteligencia artificial, pero concretamente dentro del algoritmo de aprendizaje por refuerzos, que es en el que trabajamos nosotros. A partir de 2017 hubo una evolución constante en algoritmos de aprendizaje por refuerzo y en 2018 la empresa OpenAI, que no sé cuántos son jugadores y han podido jugar al Dota, pero para que lo sepan, Dota es un juego de multijugador muy masivo, con estrategias y coordinación entre miembros del mismo equipo, y se considera muy complejo. Y Dota, en cierto modo, es más complejo que AlphaGo si se leen los comentarios y explicaciones de las personas que lo han jugado y que lo conocen. Con lo cual, después, AlphaGo y AlphaZero, para los que trabajamos en juegos, sobre todo los que vimos Dota, que hay que procesar imágenes en tiempo real, pensamos, madre mía, es que esto es demasiado complejo para los algoritmos de inteligencia artificial. Pero de nuevo funcionó. En 2018, OpenAI utilizó sus agentes de aprendizaje por refuerzo con Dota 5, que lo llamaron así porque era para un equipo, vencieron a jugadores humanos de forma profesional en Dota. Luego, en 2019, ocurrió algo muy interesante. Hay un vídeo que no he compartido en las diapositivas, pero OpenAI tuvo un agente de muy alto nivel, con colaboraciones estratégicas de muy alto nivel en un entorno llamado Hide and Seek, que es como el escondite. Un agente se esconde de otro y en este proceso deben utilizar objetos, deben usar
elementos y artículos que mueven y el otro grupo de agentes tiene que intentar encontrarles, vencer su escondite y ver dónde están escondidos. En este proceso, los agentes de aprendizaje por refuerzo mostraron un nivel muy alto de inteligencia en la colaboración, en el uso de objetos en el entorno y también en la colaboración con compañeros del mismo equipo. Se trata de una habilidad que antiguamente pensábamos que solo tenían las personas humanas. Y más tarde ese mismo año, en 2019, DeepMinds generó el StarCraft 2 AI, que venció a los jugadores humanos en el StarCraft. Y la imagen que he incluido a la derecha creo que se ve un poquito borroso, no sé qué tal se verá en las pantallas grandes, pero básicamente muestra cómo ha ido avanzando el rendimiento de inteligencia artificial con respecto al rendimiento de los humanos. Para 2019, DeepMinds publicó AlphaStar, que es un agente capaz de vencer, de salir victorioso ante el 99,8% de jugadores humanos en StarCraft, que es algo inmenso. Siguiente, por favor. Bien, pues en todos estos logros de los que acabo de hablar, todos utilizaban este algoritmo de aprendizaje por refuerzo. ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo? Pues es cuando un agente de inteligencia artificial intenta aprender qué debería hacer dentro de un estado concreto del entorno. Se trata de una observación. Observa lo que ocurre en el mundo y luego internamente lo conoce como un estado y una recompensa. Digamos que el agente A está en una ubicación concreta y el otro agente en otra. Y al observar las ubicaciones y el entorno de todo esto y la información sobre el entorno, los otros agentes, otros miembros del equipo, el agente recopila toda la información y toma una decisión en función del estado. Por supuesto, este proceso no se da por arte de magia, ¿no? Ocurre gracias a una formación iterativa, ajustando poco a poco las estimaciones de las funciones de valor. Dado un estado aparente, si realizo esta acción, ¿qué ocurrirá? ¿Será mejor que esta otra acción alternativa o no? Y en este proceso se logra con iteraciones y más iteraciones. Todos los agentes de aprendizaje por refuerzo en esta familia de algoritmos tardan mucho tiempo en formarse, en entrenarse. Es un proceso, de nuevo, en el que tienen que aprender sobre las funciones de valor respecto a una toma de acción en diferentes estados de un entorno concreto. Esta familia de algoritmos, ¿dónde se ha utilizado? ¿Dónde se ha aplicado? Pues hemos visto muchas aplicaciones en los juegos, por supuesto, y las empresas van entrenando estos algoritmos, pero es muy costoso. Me parece, por ejemplo, que el algoritmo de OpenAI para Dota 2, que tiene un sistema de PPO, que es lo más reciente, y tendría que deciros que este algoritmo también se ha utilizado para ejercicios que, bueno, no funcionan muy bien, por lo menos no tan bien como el sistema que os vamos a presentar ahora. Pero bueno, una variación del algoritmo de inteligencia artificial que se creó para jugar al Dota, como decía, era este último, que se ve aquí, Proximal Policy Optimization, PPO, optimización de política proximal. Y este algoritmo para jugar al Dota 2 creo que se entrenó continuamente durante un año completo. Y cada día participan 256 GPUs y cientos de CPUs, mejor dicho. Y creo que el coste estimado, como decía, de entrenar este modelo ronda los 30 millones, aunque podría equivocarme, ¿vale? Porque no tengo la cifra apuntada, pero se trata de una cantidad enorme para entrenar un agente de este tipo. Y el desarrollo es muy significativo. La gente ha intentado aplicar el agente en otros ámbitos, por ejemplo, de generación de idiomas, de lenguaje, en la salud, y incluso se han planteado utilizarlo para cotizar en bolsa, por ejemplo. Y durante años muchos de los agentes de aprendizaje por refuerzo se han utilizado para esto, para trabajar en bolsa.
Incluyen el PPO, que como ya decía es el más reciente, que ha sido un éxito tremendo dentro de Dota, dentro de StarCraft. Y los otros dos algoritmos que están aquí en la pantalla, el de A2C, A3C, que es Advantage Actor Critic, y el de Deep Deterministic Policy Gradient, que es DDPG, también han conseguido muchísimo éxito. No tanto en el ámbito de los juegos, pero en parte por eso se conocen un poco menos y son menos populares que el PPO. Sin embargo, todos ellos han representado referencias en cuanto a rendimiento con respecto a una versión más básica del aprendizaje por refuerzo y han tenido muchísimo éxito en otros ámbitos, pero no tienen un rendimiento muy bueno dentro de la inversión en bolsa, por ejemplo, que es un problema diferente. Siguiente, por favor. Voy a hablar ahora de la motivación que nos lleva a trabajar en aprendizaje por refuerzo y en esta versión en concreto de agente de aprendizaje por refuerzo para el trabajo en bolsa. Se ha realizado mucho trabajo para mejorar el rendimiento de los agentes de aprendizaje por refuerzo y la mayoría de mejoras que se han conseguido tanto en PPO, en A2C, A3C, como decía antes, la mayoría se centran en la parte matemática de la computación e intentan hacer que sea más eficiente desde el punto de vista matemático esta computación. Por ejemplo, el agente PPO lo que intenta mejorar con respecto a los más convencionales, con respecto a los agentes más convencionales, es que busca restringir los gradientes porque todos hay que entrenarlos, hay un proceso de disensión, hay que calcular la gradiente y el PPO intenta mejorar con respecto a los agentes de aprendizaje por refuerzo más convencionales y restringir cómo se calcula ese gradiente. Y el PPO, por eso, aprende mucho más rápido y de forma mucho más robusta que otros agentes. Con lo cual, en lo fundamental y en la teoría, todos los algoritmos proceden de esta fuente intuitiva que va de comprender el mundo. Intentar mapear acciones, estados, dentro de un estado concreto que queremos modelar en el mundo en el que estamos. Como podéis imaginar, para cualquiera de los problemas que se plantean, entre ellos los de juegos o los de inversión en bolsa, el ámbito de estados es enorme, con lo cual se tarda mucho tiempo en conseguir que los agentes de aprendizaje por refuerzo se entrenen y que tengan un rendimiento efectivo dentro de estos ámbitos, de estos entornos. Entonces, es un problema donde se prepara un atasco importante. Cuando no hay recursos computacionales suficientes, o cuando los hay, mejor dicho, se podría enseñar a cualquier agente. Pero la realidad es que nunca, ni siquiera las grandes empresas como OpenAI tienen suficientes recursos como para entrenar un agente con 256 CPUs durante meses. Eso lleva muchísimo dinero. Y desde nuestro punto de vista, lo que hemos hecho para abordar este problema es centrarnos en el ser humano, porque no tenemos 250 CPUs, aunque sí que es verdad que tenemos más neuronas en el cerebro, ¿no? Pero lo que intentamos es centrarnos en cómo funciona el sistema efectivo cognitivo humano y cómo funcionan juntos para no solventar problemas, pero sí ser eficientes, porque lo somos como agentes de inteligencia artificial o como máquinas, somos súper eficientes al solventar problemas en general, ¿no? Para lidiar con diferentes condiciones y solventar problemas. Y, por tanto, nuestra inspiración se fija en observar y conocer que el ser humano no utiliza tanto la lógica para tomar decisiones. Incluso para las decisiones súper serias siempre hay algo de margen para la emoción y para los sentimientos. Y ese estado de ánimo, esa emoción, no es algo que simplemente hace que estés de buen o mal humor, no es algo que va en contra de la racionalidad, sino que hay algo muy fundamental dentro de nuestro sistema cognitivo que nos permite tomar mejores decisiones gracias a estas emociones y que nos ayuda a adaptarnos al entorno. En este trabajo, por tanto, intentamos un poco simular ese proceso dentro de nuestro sistema computacional, haciendo un modelado de señales efectivas y
al intentar hacer que estas señales participasen en el modelo de aprendizaje por refuerzo, en el proceso de selección de metas intrínsecas, de prestar atención a señales relevantes dentro del entorno, de prestar atención a las señales de forma interna y decidir con una especie de filtro previo qué acciones son más relevantes para un estado actual. Gracias. Siguiente. Y volviendo un poco al tema de las emociones como parte integral de nuestro sistema cognitivo, os diría que incluso en las decisiones muy serias, como acabo de decir, las emociones siempre juegan un papel. Las emociones, no sé si conocéis cómo se desarrolla nuestro cerebro, pero la amígdala es la parte que se ocupa de eso, la parte del cerebro relacionada con la experiencia emocional y con las reacciones motivadas por la emoción es la que antes se desarrolla en el cerebro humano y es lo mismo en animales, por lo menos en mamíferos. Esas partes del cerebro se conocen como la parte vieja, y cuando se desarrolla el córtex frontal, la corteza frontal, es el cerebro nuevo, digamos, ¿no? Que es la que se ocupa del pensamiento racional y que inhibe en parte algunas de las reacciones emocionales, pero también interactúa con las reacciones y las señales del cerebro antiguo, del cerebro viejo. Con lo cual, ¿qué hace el cerebro este viejo, el de las emociones, en nosotros como mamíferos y como seres humanos en estos estados? Pues básicamente nos prepara, el estado emocional nos prepara de forma inconsciente en una tendencia de acciones para que reaccione el ser humano en un entorno concreto, ya sea de riesgo, porque entonces hay que prepararse y poder huir, o un entorno de lucha, por ejemplo. Serían unos ejemplos muy sencillos que son momentos en los que luchamos físicamente, por supuesto, pero el concepto físico también está relacionado con los entornos sociales y con las emociones, que también influyen en la atención, canaliza nuestra atención en función del tipo de estímulos y de la emoción, de la información que se reciben del entorno y lo que más relevante sea para la tarea en concreto. Y al canalizar esta atención, lo que hace también es afectar la forma en la que utilizamos esta atención, en la que racionalmente hacemos un proceso de toma de decisiones. Eso se basa en la atención y cómo la prestamos. Por tanto, esto va un poco más allá de la charla, pero las emociones diría que desempeñan un papel de unirnos entre nosotros, de generar grupos sociales. Si pensamos en emociones como la empatía o el sentimiento de culpa, son muy sociales. Pero incluso sin este componente social, un individuo reacciona o experimenta las emociones que nos sirve para ver el mundo de la forma que se ha formado en función de nuestras emociones, de nuestro estado de ánimo, y también da forma a la manera en la que procesamos la información para utilizarla. Y como científicos cognitivos creemos que este proceso ha ido evolucionando con la evolución del ser humano para permitir al ser humano utilizar la información de manera más eficiente, porque si bien el cerebro humano tiene mucho potencial y mucha capacidad, la cantidad de información y de estímulos en nuestro alrededor son demasiados para procesar, para que los podamos procesar en nuestro cerebro humano. Por eso el mecanismo de emoción funciona como una especie de filtro y de regulador para permitir que el sistema cognitivo humano utilice la información de forma más eficaz. Siguiente. Bien, pues ¿cómo se relaciona todo esto con el proceso computacional de este agente de aprendizaje por refuerzo del que hablamos? Pues básicamente intentamos simular o imitar este proceso y aprovechar el modelo de las emociones. Al igual que las emociones de los seres humanos se ven desencadenadas por los estímulos externos, también los de este algoritmo se motivan en función de unas recompensas y de la velocidad a la que se reciben las recompensas. Permitimos entonces que esta señal de emociones canalice la atención de forma selectiva en el estado del entorno para que la gente
seleccione submetas y que pueda realizar ciertas tareas. Y además las emociones permite al agente seleccionar o preseleccionar algunas acciones, porque algunas acciones no serán relevantes en un entorno concreto. De modo que este algoritmo, al igual que el ser humano, tiene este sistema afectivo de la emoción, y esta operación reduce, por tanto, el coste computacional en nuestro agente de aprendizaje por refuerzo para que también nuestro agente funcione de forma más eficaz. Volviendo entonces al nivel computacional, implementamos como un sistema de multitarea, de multiagente. Implementamos los procesos regulativos integrados tal y como las emociones funcionan en el proceso de selección. Y lo modelamos todos estos subprocesos, de forma separada para generar un proceso de aprendizaje por refuerzo. Y lo modelamos como un proceso de aprendizaje Q. Y los integramos, todos estos sistemas, los integramos para que cooperen y que evolucionen juntos como un sistema en conjunto que interactúe con el entorno y, en nuestro caso, que interactúe con los datos. Hemos tenido algunos resultados experimentales, al igual que resultados prácticos de aplicación de este agente en algunos escenarios de aprendizaje de máquinas para demostrar su éxito. Siguiente, y creo que ya puedo devolverle la palabra a Brent. Muchas gracias, May. Bueno, pues ya nos han dado un poquito de contexto y un poco de motivación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo construimos un agente que posee las calidades de las que acabamos de hablar? Para hacerlo, como ya ha dicho May, hemos, digamos, dividido el agente o el problema en diferentes submodelos. Tenemos, por ejemplo, aquí los modelos de excitación y de emoción, el modelo de metas de atención y de asequibilidad son un poco la inhibición o la restricción de la que se ha hablado antes. Y todo, de forma conjunta, se utiliza como input para alimentar un modelo de experiencias, que es la que es responsable de nuestra interacción con el entorno. Y así lo que se obtiene de este modelo de experiencia se verifica o se enmascara para garantizar que esté dentro del espacio permitido de acciones, que es como de nuestro modelo de control de impulsos, que ha resultado ser crítico en nuestros modelos de comercio, sobre todo en cuanto al comercio en los sistemas de retorno con altos ratios de rendimiento. El sistema afectivo se compone del sistema de excitación y el de emoción, que se basan en el concepto de la emoción. En este caso son los primeros y segundos derivados del valor del cambio que percibe la persona o el agente en el tiempo. Esta es una representación sencilla en la que se demuestra si el agente está en un estado bueno o un estado malo y si está empeorando o mejorando de forma más rápida o más lenta. Y a ver cómo me puedo explicar. Vamos a pasar al siguiente, creo. Bueno, el modelo de aprendizaje por metas coge los estados de sus experiencias previas como submeta y genera una especie de rastro de migas de diferentes estados que son ideales para la gente. Pongamos, por ejemplo, que si estamos en un entorno de amenaza de una serpiente en el camino, una submeta podría ser ver las diferentes partes del camino que se alejan de la serpiente y no que se acercan. Para conseguirlo, utilizamos un sistema bastante sencillo, pero en el futuro aspiramos a usar estados jerárquicos que son mucho más complejos y mucho más prácticos para los problemas mayores, pero es un asunto del que hablaremos en el futuro. La atención selectiva funciona identificando las características relevantes para un contexto concreto. En este caso, pongamos el ejemplo de la serpiente. El entorno es la serpiente, vemos la serpiente de cascabel, nos orientamos en ella, pero identificamos además qué zonas del estado pueden alejarnos de este entorno de riesgo o de amenaza. El resto del estado nos da igual, los árboles u otras cosas que se ignoran. Se priorizan las partes que son la amenaza y lo que nos permite huir de ella. Para conseguirlo, representamos el valor iterado arriba y abajo, y lo que hacemos es que lo convertimos en una máscara binaria
de estados que luego alimentamos con las características del entorno. Y eso nos lleva a una recopilación de características reducidas que se meten en nuestro modelo exponencial para hacer un razonamiento. La asequibilidad de acción ha funcionado mucho en los modelos financieros, que es distinto, por ejemplo, a lo del juego Go del que hablamos, donde el comportamiento de riesgo tenía que modularse porque, por ejemplo, los conocimientos sobre una estrategia de comercio no siempre se mantienen en el tiempo, no siempre son iguales en el tiempo. Entonces usamos las emociones para permitirnos seleccionar y averiguar qué acciones no se deberían realizar porque son demasiado arriesgadas. Por ejemplo, una compra concreta de unas acciones en bolsa. Si nos quedásemos con unas acciones concretas y sabemos que van a subir y van a darnos beneficios, pues esto también hay que retenerlo. Esto funciona de una forma similar a la del enmascaramiento de asequibilidad, donde tenemos un valor de máscara que se convierte en una representación binaria y termina con un espacio de acción. Y en este momento estamos hablando de espacios discretos de acción solamente, pero hemos trabajado en ideas para generalizarlo a otros espacios. Y lo que se obtiene como consecuencia es que los únicos estados que puede realizar un agente son concretos dentro de un contexto. Tenemos entonces un subsistema emocional que genera una estrategia basado en cómo recibe la gente un valor del entorno. O sea que podríamos estar en un mismo entorno, pero con diferentes valores a lo largo del tiempo. Así pues se desarrollan diferentes estrategias que van reduciendo lo que es capaz de hacer un agente dentro del entorno, haciendo este rastro de migas de metas o submetas que identifican una estrategia, identifican qué es relevante para conseguir esta meta, que como en el ejemplo que hemos puesto es huir de la serpiente. Sabemos lo que es una serpiente, dónde está, sabemos dónde está el camino que nos aleja de ella. Y en nuestro modelo de asequibilidad, además, nos impide hacer algo estúpido, ¿no? Algo que sería más propio para un contexto social. En función de cuánto alcohol hemos tomado, pues puede controlarse más o menos, ¿no? Y todo esto alimenta un modelo de experiencia donde actualizamos la característica de estado para representar solo las características en las que hay que centrarse. Optimizamos este estado que ve el modelo de experiencia para incluir todo lo demás, el sistema de excitación, de emoción y el resto de outputs intrínsecos, y genera un producto de acción. Y este producto de acción luego se verifica que está dentro del conjunto de acciones disponibles dentro del modelo de asequibilidad. Con esto hemos experimentado y fue sobre todo en actividades comerciales, pero además quisimos hacer una prueba mayor en un juego que aplicamos para el comercio financiero. Utilizamos un agente convencional sobre el que hemos construido nuestro sistema de inteligencia artificial, con lo cual la tecnología es idéntica. Hicimos una serie de juegos con un Go board del 5x5 con 10 series de juegos y 10 juegos por series. Lo hemos además repetido con 3.000 juegos para verificar los resultados y los resultados fueron iguales al aumentar la cantidad de juegos. Utilizamos hiperparámetros idénticos para los de Q-Learning y la ratio de éxito fueron los que se vean aquí en la pantalla, con lo cual el uso es mucho más eficiente de aprendizaje o de generación de aprendizaje con nuestro agente frente al del valor Q. Por tanto, no sé qué opinan. Nuestras ideas actuales son que hemos podido demostrarlo tanto en un entorno de prueba como en la vida real, donde nos encontramos entre los niveles de rendimiento entre el 2 y el 5% superior, que, bueno, se hace formación en humanos, con lo cual la comparación no es directa, pero sí hemos logrado un rendimiento muy bueno en los entornos. Además, desarrollamos un modelo para un proceso más activo de alimentos, de alimentación que va dentro de que alimenta una granja de leche de cabra. Y hemos conseguido un 7% de aciertos con respecto al veterinario, pero hay otras aplicaciones, pero hemos podido aplicar el agente y hemos conseguido que funcione.
En el futuro esperamos poder aplicar algunas mejoras a nuestro producto que permita escalarlo con algunas tecnologías de recomendación que mejoren el sistema y además añadiendo un poco de neurotecnología con respecto al RL jerárquico y de opciones con habilidades utilizables, con también algún tipo de tecnología del lóbulo prefrontal. Además, queríamos hacer algunos estudios de ablación de por qué funciona la gente de la forma que funciona. Ahora mismo no lo tenemos muy claro, así que tenemos que un poco desglosarlo todo, ver cómo funcionan cada una de sus partes en un ejemplo de prueba y así un poco entender mejor las contribuciones que pueden lograr cada uno de los modelos dentro de nuestro subsistema. Y además queríamos explorar cómo podríamos funcionar con el afecto, porque ahora mismo genera un estado extendido con algunas características extendidas de estado, pero igual podríamos incluir el afecto para actualizar diferentes estados dentro del modelo de meta u otros modelos dentro de la jerarquía. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Hello. How long have you been working on the Hola, trabajo en el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Cómo han trabajado o cuánto tiempo lleva? Pues llevo casi 15 años desde que se publicó un artículo al respecto. Vi su publicación sobre la naturaleza y dije, madre mía, podemos conseguirlo. Y entonces reuní a mis amigos filósofos, salimos a beber a un bar, a tomar algunas copas y nos pusimos muy creativos con nuestras ideas. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, veo, por lo que han dicho, que es un modelo muy distinto al que se están utilizando ahora mismo, con lo cual quisiera saber cómo han llegado, qué camino han seguido en sus cerebros para llegar a este modelo. Pues sí, mira, no fue un rumbo obvio que fuésemos a tomar, sino que de forma intuitiva entendí que las emociones tienen un papel en la toma de decisiones y en el proceso que implica, y que tenía que ver con guiar nuestro proceso de toma de decisiones. Y entonces creo que se trataba de ir reduciendo los estados en el entorno, porque creo que antes se utilizaban búsquedas con muchísimos estados, con tantos estados que es imposible buscar en todos ellos. Y lo que entendí por mi intuición fue que la emoción juega un papel importante y, de hecho, fue un poco accidental. Tuve algunas ideas sobre cómo darle forma o de cómo ocurre el proceso de toma de decisiones y fue cuando se rompió mi ordenador y tuve que reiniciarlo todo que dije, espera, todo tiene sentido cuando lo juntamos todo y estos son los componentes que tengo y puedo tener un componente que se considera una emoción. Llamé a mi compañero filósofo y dijo, sí, vale, tienes emociones, y fuimos a salir otra vez a un bar a beber y lo hablamos. Hola, Brent. Muchas gracias. Es un placer tenerle aquí. Me gustaría preguntarle cómo aplicarán la inteligencia artificial en el mundo real. Pues sí, mira, el aprendizaje por refuerzo no se suele aplicar a aplicaciones reales por una serie de motivos, una serie y no un solo motivo. Porque, en primer lugar, los agentes, si no se tiene un entorno simulable, no se puede desplegar, sobre todo, por ejemplo, en la sanidad, en algo crítico como la sanidad. No se puede aplicar esta tecnología, este aprendizaje por refuerzo estándar de Q-Learning. Además, el mundo real es complejo y la mente humana ha aprendido o tiene estructuras que construyen estructuras que nos ayudan a pensar mejor en el entorno y a planificarnos de forma mucho más eficiente que nuestra tecnología actual. Y creo que, en tercer lugar, otro motivo es el que yo diría que los entornos no son estáticos, ¿no? Muchas de estas tecnologías, como los del Q-Learning, dan por hecho que el entorno, una vez que has llegado a una solución que entiendes dentro de ese entorno, que el entorno va a permanecer así siempre. Pero nuestra tecnología no parte de esta base, sino que tiene algoritmos detrás que ayudan a decir, oye, pues mira, yo no pienso necesariamente que sé lo que está pasando, voy a cambiar mi forma de interactuar con el entorno para poder aprender más o tomar menos valores aparentes de este entorno. Hola, Brent, aquí Oscar. ¿Crees que en el futuro se podrá tener una variante que en lugar de estar basado en el Q-Learning se base
por ejemplo, en el Autocritic. Perdona, ¿lo podría repetir porque no lo entiendo? Sí, que en lugar de basarse en Q-Learning, se base en los modelos autocríticos. Pues sí, de hecho, si soy sincero, el algoritmo se puede construir sobre cualquiera de estas tecnologías que ha mencionado May, el DDPG, el PPO, el TRPG. Y May, no sé cómo es el acrónimo completo, pero vamos, que sí, nada nos impide construir sobre estos modelos. Y de hecho hay un trabajo totalmente nuevo para el que hemos hecho unos prototipos y que se publicarán próximamente, que tiene una estructura más distribuida de nube que también puede funcionar con otras tecnologías, pero eso será para un artículo futuro, espero que en un mes o dos. Buena pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Muchas gracias a todos por venir. Gracias, May. Gracias. Y creo que... Adiós.